¿Qué les parece si comenzamos? Oye, darle la bienvenida a todos los asistentes, a todos quienes están acompañando hoy. La verdad es que ya Francisca nos decía, ¿verdad?, de que son 27 personas, pero se han ido sumando más y se seguirán sumando en la medida que avancemos. Así que lo primero, comentarles a todos que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por participar con nosotros en el lanzamiento de un lindo proyecto que tiene la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, particularmente el Departamento de Control de Gestión y de Sistemas de Información, que es nuestra revista Contabilidad y Sistema, una revista que tenemos desde el año 2004, con cierta intermitencia, hasta que ya desde el 2012 en adelante empezamos a desarrollarlo de manera más continua. Este es el número 17 ya, y particular agradecimiento le tengo que dar a un centro de información financiera, ya me corrige después Harold si me estoy equivocándole el nombre del centro, justo hace muy poco se modernizó, ¿no? Tenía un nombre... Centro de Investigación en Información Financiera. Oye, ya sabía que algo me equivocaba. Muchas gracias, Harold. El Centro de Investigación en Información Financiera, que nos apoyó en este número, y nos apoyaron, la verdad, que bastante de los profesores en realidad son todos profesores del departamento, solamente hay una sección que la tiene un invitado, ¿verdad?, que nos aparece en una entrevista, el resto todos profesores del departamento. Entonces, comentarles, antes de darle la palabra a los invitados de honor hoy día, que son 3 autores que nos apoyan en este proyecto, es comentarles de la revista. Hay una página web donde ve la revista, ¿verdad?, que es www.contabilidadysistemas.cl, en donde desde ya pueden ver cada uno de nuestros números. Aquí una pequeña fotografía del formato, porque actualizamos el formato durante este tiempo, y este tiempo terrible que estamos viviendo, hemos aprovechado para hacer algunas cosas, por ejemplo, mejorar nuestra página, la presentación de la información. Entonces, si ya entran, incluso lo pueden hacer por mientras, a la página web, encontrarán yo soy el afortunado, estoy aquí, que puede mostrar en la edición física. Tengo 500 aquí revistas esperando para ustedes, así que todos los asistentes, por supuesto, ya nos dejaron su email, nosotros les vamos a pedir sus contactos para hacerles llegar una revista física, pero la tienen en digital, disponible para descargar por completo, y también por secciones a lo que son distintos artículos en la medida que vaya siendo su interés, sobre todo que estamos utilizando ciertas plataformas, redes sociales, también para distribuir estos artículos. Seguramente LinkedIn es uno de ellos, el que más utilizamos, y nos van a poder encontrar ahí, sobre todo con múltiples artículos, no solo el número 17, sino que también hacia atrás. Oye, aquí la verdad es que una serie, ¿verdad?, de los últimos números que están presentes. Aquí están los últimos 11 números, pero se encuentran con los 17 números de la revista en la página web. Todos ellos que tratan temas que son el foco, que son el core del departamento. Y aquí los colegas me van a ayudar, cosa de no dejar afuera a nadie. Tratamos temas como el próximo número, el 18, que es temática de control de gestión. Hemos tratado temas de contabilidad y finanzas, como este número, temas de sistemas de información para los negocios, temas, ¿verdad?, exclusivos de auditoría. Tuvimos uno de los números solamente auditoría y control interno. Y por supuesto, incluso, déjenme ver acá, oye, yo soy medio malo para los colores, de hecho no tengo idea qué color es pero sobre Data Analytics, el foco, ¿verdad?, en el Big Data, que nos ayuda tanto a entender lo que se viene. Big Data no solamente, ¿verdad?, pensando en logísticas, cadenas de suministro, sino que toma decisiones. Quizás la misma gente de finanzas y contabilidad podrá contarnos la importancia que tiene el Big Data, ¿verdad?, en también negocios. Y todo esto, ¿verdad?, lo encuentran en nuestro www.contabilidadysistemas.cl. Les quiero hablar unos minutos, como les decía, antes de darle la palabra a nuestros profesores. ¿Qué es lo que trae este número 17? Una entrevista, la verdad,
de la Facultad de Economía y Negocios, muy destacado y que está participando con todos los conocimientos que se dan en la FEN. Él particularmente estudió en nuestra Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, creo que es ingeniero en Información y Control de Gestión, pero con posgrado en Estados Unidos, y después se especializó, por supuesto, en finanzas y nos da una muy buena experiencia, no solo de lo aprendido en la FEN, sino de sus proyecciones, sus pronósticos con respecto al periodo post-pandemia. Y aquí, ¿verdad? Ya tenemos dos muy buenas opiniones. Una del profesor Claudio Bonilla, que sobre todo nos habla de un análisis del riesgo de tipo de cambio en los contratos de asociaciones público y privado, con lo cual, miren el lujo que tenemos aquí, un profesor titular de la Universidad de Chile, mucha experiencia en investigación, tanto que se habla de que el foco nuestro es en investigación, pero qué importancia tiene de que también estas investigaciones, a veces en cristianos, nos cuenten, ¿verdad?, a los terrenales, de ver cómo se pueden aplicar y cómo todos estos elementos que están analizando y estudiando también nos sirve a nosotros de forma aplicada en el mundo profesional. Y uno de los premiados, ¿verdad? Porque cuando invitamos a Gino es sobre todo ahí el board de la revista, un board que me acompaña Verónica Fuentes, Esteban Olivares y Luis Jara Zarrúa, ambos todos profesores del DCS. Revisamos toda la revista y claro, hubo dos piezas, ¿verdad? Hubo dos artículos que nos gustaron mucho, así que ya le voy a dar la palabra al profesor Gino, pero primero felicitarlo porque nos gustó mucho, ¿verdad? Este artículo que habla sobre gobiernos corporativos, compensación ejecutiva y efectos contables perversos. Y por eso es que está recibiendo el día de hoy uno de los reconocimientos. Ya me confirmaron aquí por interno de que va camino hacia la casa del profesor Gino, un lindo reconocimiento de la Facultad de Economía y Negocios. Qué pena, Gino, que no esté en estos momentos, haya llegado a sus manos hoy, pero me dijeron que muy pronto va a llegar ese reconocimiento de parte de la facultad, dado este artículo, esta pieza que nos aportó a la revista. También una joven profesora, Elizabeth Gutiérrez, que nos apoyó con un muy interesante artículo también que tiene que ver sobre todo con cómo se está reportando en los informes de auditoría y ahí particularmente el estándar que siempre es tan necesario en esta presentación de informes, y tenemos una opinión de parte de los auditores, pero con ciertas características. Así que agradecemos a la profesora Elizabeth Gutiérrez. Harold López, no me quería equivocar, Harold López también nos aporta, otro joven profesor del departamento, marcos de referencia y la información contable para su lectura en este número. Y tenemos aquí también nuestro segundo artículo premiado. Tenemos el lujo, ¿verdad?, de tener a los dos autores, joven profesor Harold Contreras, ¿verdad? Y también, dado que dije uno joven profesor, quedaría mal si no lo digo también, joven, con un poquito más de experiencia, profesor Giovanni Malatesta, no solamente profesor del departamento, sino que, bueno, ya nos comentarás, Giovanni, tu experiencia. Y voy a decir, si me equivoco, tú me corriges ahí en la Comisión del Mercado Financiero, participando, ¿verdad?, en una mezcla, ¿verdad?, no solo académica, sino muy práctica también. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Sobre todo, agradecer a nuestros dos artículos, tres profesores premiados. La verdad que no sé si llamarlo premio, sino que reconocimiento, ¿verdad?, por los muy buenos documentos que desarrollaron, así que felicitaciones por ello. Profesor con investigaciones, oye, yo me pierdo en el número, pero muy destacado en términos de sus investigaciones científicas, mucha experiencia en ello, y los profesores Harold Contreras y Giovanni Malatesta, también con experiencia en investigación, ambos más jóvenes, ¿verdad?, pero sobre todo con un muy buen camino, un prometedor camino. Alguna vez, Gino, te acordarás que te nombraron promesa académica, no recuerdo qué año, 2010, déjame decir, 2009. Déjame decir ahora que seguramente Harold Contreras, ¿verdad?, y Giovanni, nuestras futuras promesas también en términos de investigación. Quería pedirles entonces cada uno si nos pudiesen iluminar unos minutos con lo que fue el objetivo principal de cada uno de sus artículos y en sus palabras que nos comenten qué nos vamos a encontrar en cada una de estas piezas. Gino, ¿te parece si comenzamos contigo? Ok, Cristian, voy a Francisca, ver para compartir contenido, a ver si esto funciona.
Seguramente Francisca ahí lo que va a hacer es... Sí, ya está listo, profesor Loyola. Tiene que compartir contenido. Sí. Espérate un poquitito porque no... A ver, algo no hice bien. Ok, ¿y eso qué? A ver, ahora yo creo que sí. Ya. Ahí sí, ¿no? Sí. Ok. Bien, entonces, bien, lo primero quisiera agradecer la instancia para poder hacer esta presentación, porque como decía Cristian, muchas veces los artículos quedan ahí, ¿no es cierto?, en, entre un círculo cerrado y el poder divulgar a una audiencia más general los resultados que provienen de esos artículos es siempre agradecido, siempre bienvenido. Y en particular esta columna ya o este artículo de divulgación en realidad está basado a su vez en un artículo más científico que publicamos con otra colega y el artículo, ¿no es cierto?, el título que lleva es Gobiernos corporativos, compensación ejecutiva y efectos contables perversos. Y yo, bueno, acá les voy a hablar un poquitito de cuál es el foco general del trabajo para entusiasmarlo a que lo puedan leer ya completamente. Básicamente el punto de partida aquí es los planes de compensación ejecutiva y una convención tradicional, digamos, en toda esta literatura es que si estos planes de compensación ejecutiva están amarrados a alguna medida de desempeño, es decir, existe un pago por desempeño, irían en la dirección correcta porque permitirían alinear los incentivos de la gerencia con los objetivos de los dueños de la empresa o de los accionistas. ¿Ya? Esa es como la prescripción convencional. Sin embargo, el problema es que a veces estos esquemas de compensación, por la estructura que tienen, porque implican, por ejemplo, el pago de bonos muy generosos, pueden generar incentivos colaterales, que son incentivos indeseados, que hemos llamado acá, ¿no?, incentivos perversos. ¿Qué sé yo? Toma excesiva de riesgo o fraudes o en lo que se enfoca este trabajo, que es la manipulación de los estados financieros. Entonces, en esos casos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, decimos, ¿no? Voy a ampliar la pantalla, bien. Bueno, hay mucha evidencia anecdótica, todos conocemos algunos casos emblemáticos. En el caso de Chile, y de hecho fue lo que motivó este artículo originalmente, fue el escándalo del caso La Polar, ¿no es cierto? Y bueno, y en Estados Unidos a inicios de los 2000 tenemos todo el problema de las empresas.com, donde hubo manipulación contable y esa manipulación contable estaba relacionada con la forma de compensar a los ejecutivos. Pero además de esa evidencia anecdótica, hay evidencia también sistemática, evidencia que muestra cierta evidencia estadística, digamos, significativa entre la relación de episodios de manipulación contable y de la estructura de compensación de los ejecutivos. Entonces, ante estos episodios, la idea del artículo era proveer alguna racionalidad económica a estos fenómenos, ¿ya? Porque una forma de verlo era de que cuando uno observaba manipulación contable, era una acción unilateral de un gerente, de los ejecutivos, como diríamos en buen chileno, ¿no es cierto?, una escapada de tarros, y que eso obviamente no estaba diseñado desde el directorio, por ejemplo. Pero nosotros quisimos ir un poquitito más allá y pensar que a lo mejor esto sí podía ser orquestado desde el directorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuevamente en el caso de la Polar había evidencia de que algo así había habido, ¿ya? Entonces la pregunta era, ¿bajo qué condiciones puede surgir un escándalo de manipulación contable? Darle un poquito de racionalidad económica. Y nuestra respuesta es que puede haber una colusión que no es explícita entre el directorio y la gerencia, sino que es tácita. Tácita en el sentido de que lo que hace el directorio es poner metas muy exigentes, muy poco realistas, en entornos muy adversos, y eso acompañarlo con premios muy generosos o con castigos muy severos, ¿bien? Entonces, al final el directorio lo que puede hacer, si es que hay ausente cualquier nivel de estándar ético, o si las penas son demasiado bajas, ¿ya?, lo que podría hacer es que el directorio entonces
induciera a la gerencia a implementar un sistema contable que permite la posibilidad de manipulación contable, si es que los beneficios superan a los costos. ¿Bien? Entonces, para ello, nosotros lo que formulamos es un modelo, bueno, es un modelo teórico basado en teoría de juego, teoría de contratos, que modeliza una relación óptima entre el directorio y la alta gerencia, y definimos condiciones bajo las cuales una compañía puede adoptar o un sistema contable fidedigno, que llamamos, es decir, que siempre va a intentar decir la verdad, o un sistema contable que permite, que le da la discreción a la gerencia para que pueda inflar utilidades en los estados financieros, ¿ya? Bueno, entonces mostramos que este equilibrio indeseado, ¿no es cierto?, que llevaría manipulación contable, podría surgir si las penas a las cuales está expuesto el directorio son suficientemente bajas, ¿ya? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de penas monetarias o incluso penas de cárcel. Y en el trabajo vemos cómo eso se relaciona con otros elementos, como por ejemplo el rol de la auditoría interna. ¿Qué pasa cuando la auditoría interna es más independiente o es más efectiva o es más íntegra, por ejemplo? Cómo la estructura de la compensación del directorio, si es que es más sensible al desempeño, también afecta la probabilidad, digamos, de que uno observe este equilibrio indeseado. También como las normas contables, qué sé yo, los principios contables aceptados, generalmente aceptados versus las IFRS, si es que podemos decir acerca de un tránsito de un estándar contable al otro, puede afectar, digamos, esta probabilidad. También discutimos el tema de los estándares éticos, como la importancia, digamos, de que el directorio predique con el ejemplo, ¿cierto? Y también la importancia de los derechos de protección de inversionistas en una legislación, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos son discutidos en el trabajo. Bueno, esta es una presentación cortita, así que es solamente para invitarlos a leer. También discutimos aplicaciones del modelo al caso de la Polar, como les decía, que ahí lo que ocurre es que hay metas muy exigentes en un entorno muy adverso. Pensemos que este era el periodo posterior a los coletazos de la crisis subprime, ¿no es cierto? Y premios muy generosos, muy tentadores, ¿ya? O también el caso, por ejemplo, analizamos el caso de Toshiba, que es metas, que imponían metas muy exigentes a los gerentes de divisiones, pero bajo la amenaza de despido, por ejemplo. Entonces ahí los incentivos son negativos. ¿Bien? Bueno, si ustedes quieren llevarse un mensaje central de lo que he hablado en estos pocos minutos, yo diría que este párrafo resume, ¿no es cierto?, el trabajo. Lo que concluimos es que si los estándares éticos son suficientemente bajos, son laxos, si el control interno es débil, ¿ya?, y las penas son insuficientes, entonces un escándalo de gobierno corporativo no necesariamente tiene que ser visto como un acto gerencial unilateral e improvisado, sino lamentablemente podría llegar a ser un acto que está concertado y orquestado tácitamente desde el mismo directorio. ¿Bien? Bueno, ese es un pequeño resumen y los invito a leer el trabajo completo. Gracias. Muy bien, Gino, muchas gracias por la presentación. Oye, quedaron un par de preguntas aquí que me mandan en privado, pero ¿les parece si las hacemos al último? Cosa de, luego de que pueda presentar efectivamente tanto Giovanni Malatesta como Harold Contreras, ahí juntamos estas dos más otras que van a ser los ya 38 asistentes, más nosotros 5, ¿verdad? Ya 43 que estamos aquí presentes. Harold, Giovanni. Perfecto. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha por ahí? Okay. Perfecto. Voy a compartir entonces la presentación. ¿Se ve ahí, cierto? Aún no. ¿O no? ¿Está cargando? Casi, casi. Ahora sí. Bueno, primero que todo agradecer directora y a Cristian por darnos la oportunidad de considerar nuestro artículo y de presentarlo acá hoy día. Agradecer también al comité directivo de la revista y a la organización, digamos, del evento. Estamos muy contentos de participar. Bueno, este trabajo que ustedes pueden ver, tasas de interés negativas en Chile, nace como una reflexión, yo diría, junto con Giovanni,
Nosotros somos profesores del Magíster de Contabilidad también, análisis financiero, así que estamos ahí constantemente haciéndonos preguntas de cómo la macroeconomía a veces afecta cosas en los estados financieros y más cosas micro, digamos, en las empresas. Entonces, nace como una reflexión de decir, entender un poco un fenómeno que se está dando hoy en día a nivel mundial en finanzas, que son las tasas de interés negativas, y tratar de entender y plantear preguntas como un inicio de una potencial investigación un poquito mucho, o sea, más importante, más mayor, digamos. Para motivar un poquito, bueno, hace ya un tiempo Donald Trump viene urgiendo al Banco Central de Estados Unidos de establecer una política monetaria mucho más agresiva, digamos, mucho más o menos convencional, de tratar de definir tasas de interés negativas, una tasa de política monetaria incluso negativa. ¿Esto por qué? A raíz de que muchos bancos en Europa, bancos centrales, en algunos países de Europa y en Japón y algunos asiáticos, ya han venido implementando una política monetaria bien agresiva y poco convencional, que es implementar tasas de interés negativas. ¿Con qué fin? Con el único fin de tratar de que la economía un poco salga de un estancamiento y un poco acelerar los procesos de consumo y tratar de aumentar el PIB y tratar de aumentar disminuir un poco, aumentar la inflación, digamos, y disminuir la deflación en algunos países. Esto en noviembre del 2019, del año pasado, y recientemente, en mayo del 2020, Trump sigue insistiendo al Banco Central de Estados Unidos de implementar tasas de interés negativas, ser mucho más drástico y en vez de seguir bajando las tasas, llevarla a niveles negativos. ¿Estamos ajenos a esta realidad? No, diría yo, y por eso empezamos con Giovanni a preguntarnos cuáles serían los potenciales efectos para nuestra economía. De hecho, hace poquito, cuando se publicó el informe de política monetaria, ¿no?, del Banco Central, Mario Marcel, bueno, se estableció la baja de la tasa de política monetaria, ¿cierto?, al mínimo técnico, y se le empezó a preguntar a Mario Marcel, bueno, si es que podíamos llegar más allá del mínimo técnico. Y por primera vez, yo creo, Giovanni me corregirá si es que no es, por primera vez un presidente del Banco Central se muestra un poco abierto a discutir al menos la posibilidad de bajar este mínimo convencional. No queriendo decir necesariamente que lo vaya a llevar a niveles negativos, por lo menos niveles más bajos del mínimo ya establecido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? En el fondo, ¿por qué algunos bancos centrales han llevado a implementar esta política tan drástica y tan poco convencional? Principalmente, como les decía, el mecanismo es tratar de desincentivar el ahorro, ¿cierto?, de los bancos en general, y tratar de dar liquidez de manera mucho más agresiva. Todo esto nace a partir de la crisis subprime del 2008, donde muchos de los países que están ahí marcados en el grafiquito, a partir de la crisis no pudieron salir de la manera tan rápida como ellos quisiesen del estancamiento que en sus economías, ante los fantasmas de deflación, los altos desempleos. Ellos empezaron, todos estos bancos, incluso el Banco Central Europeo, más algunos bancos de Europa y Japón, empezaron a implementar medidas convencionales como bajas drásticas en la tasa de interés, también el quantitative easing, que es como el relajamiento financiero, medidas que ya están como dentro de la receta que los bancos centrales debiesen aplicar, hasta llegar a esto que es algo más drástico y poco convencional, que una tasa de interés negativa. ¿Cuál es el principal objetivo? Aumentar el GDP, aumentar el PIB y aumentar la inflación. Y fíjense que eso no necesariamente se ha conseguido de la manera que ellos han querido. Entonces, esto hace o sea, trata un poco de poner presión y cuestionar la real efectividad de las tasas negativas como política monetaria. Todo parte a raíz de la crisis. Entonces, pero como concepto, ¿qué es una tasa de interés negativa? Nos desafía un poquito eso, porque en finanzas y en la universidad siempre aprendemos, ¿cierto?, que las tasas de interés son positivas. Pero ¿qué significa una tasa de interés negativa? Entonces, de ahí un poco en el artículo reflexionamos sobre eso, pero básicamente una tasa de interés negativa significa que
pide un préstamo va a terminar pagando menos por ese préstamo. Tendría que pagar al banco por ahorrar plata en el banco. Y eso es súper contraintuitivo, muy contraintuitivo, y depende, lo que nos preguntamos también ahí es si es que eso puede pasar en la realidad. Y claro, muy raramente los bancos van a traspasar tasas negativas a sus clientes, llamemos clientes, empresas y personas. Lo que ha sucedido en estos países es que efectivamente han habido tasas negativas y los bancos son los que básicamente han absorbido el efecto y los costos de esas tasas negativas. ¿Por qué? Porque lo que generalmente pasa es que esas tasas afectan las tasas interbancarias, la operación entre bancos, básicamente. Entonces son los bancos los que absorben esos costos. ¿Y cuál es el potencial peligro, efecto que ha venido pasando? Es un fenómeno muy nuevo y por ende poco estudiado. Es que los bancos han tenido que asumir más riesgo para sopesar estos costos y también han tenido que básicamente prestar menos o prestar a empresas o personas de mayor riesgo para ir sopesando estos costos que tienen que absorber de las tasas negativas. En el artículo hablamos un poquito del efecto en la economía chilena, vemos ahí algunos gráficos que yo los invito a leer el artículo más en extenso, de lo que ha pasado, por ejemplo, en las tasas reales de la economía chilena. Hay algunas cosas anecdóticas, por ejemplo, el año pasado, no sé si se recordarán de que hubo un pequeño escándalo porque se trató de emitir bonos en el mercado y por primera vez había una tasa negativa y resulta que el sistema el computacional no permitía emitir bonos con una tasa negativa y eso generó todo un escándalo. Entonces ya hemos visto esos efectos en Chile y lo que nos preguntamos es qué pasa si estos efectos se mantienen en el tiempo y ahí hay algunas de las conclusiones que vemos acá, ¿no? Que en el fondo podría haber una distorsión en la medición de riesgo y una distorsión también, afectación en los valores económicos de para medir, por ejemplo, proyectos, las tasas de interés y cosas así. Pero eso, yo lo invito a leer el artículo. No sé si, Giovanni, te gustaría agregar algo por ahí. Sí, quería agregar yo creo que tres ideas que se me fueron ocurriendo mientras tú estabas hablando, Jaro. La primera es que el artículo, bueno, naturalmente invitarlos a que lo lean, no es concluyente, sino que es más bien una invitación, porque en definitiva no podemos descartar nada, digamos, o sea, no se puede descartar a priori que se produzcan ciertos efectos, solamente intuimos que en el caso de que esto se mantenga a través del tiempo, podría haber algunas distorsiones, como por ejemplo medición del riesgo, porque al final, por ejemplo, ¿qué es una tasa de interés? Una tasa de interés tiene varias definiciones. Una de ellas es que es un instrumento de riesgo, o sea, la existencia de la relación entre riesgo y retorno viene implícita en una tasa de interés, y por otro lado sabemos que los riesgos no pueden ser negativos. Entonces, esa conceptualización de la tasa como una herramienta que mide riesgos, cuando es negativa, se rompe un poco. También podemos pensar la tasa de interés como el precio de un préstamo. Chuta, en microeconomía, ¿tiene sentido hablar de un precio negativo? Eso también es una cosa en teoría un poco contraintuitiva. ¿Qué hemos visto en la última crisis? Por ejemplo, precios negativos del petróleo. Hubo en algunos momentos, no sé si lo recuerdan, salió en las noticias, algunos petróleos con precios negativos. Pero eso tenía una sutileza. Eso eran precios a futuro, no eran precios de entrega inmediata. Entonces, no es fácil encontrar fenómenos en que exista un precio negativo para una operación que se genera hoy. En ese momento era un precio negativo, pero para una operación a futuro. Pero resulta que hoy en día es posible pensar que en el mercado financiero, a diferencia de los mercados no financieros, mercados reales, incluso mercados futuros, tengamos hoy día precios negativos para transacciones que se materializan hoy. Entonces eso también es un desafío conceptual, poder entender eso que está ahí. Y también que por los documentos que aparecen mencionados en el artículo, es que, lo mencionó un poco Harold, es que en algunos casos ocurre que los bancos en Europa principalmente empiezan a prestar menos. Entonces ocurre como el efecto contrario a la política monetaria hiperexpansiva, porque la política monetaria hiperexpansiva busca que se entregue más dinero a la economía y haya más consumo. Y resulta que parte importante del consumo en las economías proviene
gracias a los créditos que otorgan los intermediarios financieros para comprar bienes. Entonces, si prestan menos, también se genera un efecto adverso. Contrario, o sea, pareciera que el límite de cero, por debajo de cero, aunque sea muy pequeño, hace un cambio muy importante en el comportamiento del proceso de intermediación que hacen los mercados financieros. Entonces, como es un fenómeno reciente, no está tan estudiado, y en Chile recién empiezan a aparecer estas pequeñas luces, como dijo Harold, de pronto en una transacción específica, el sistema computacional no resistía a las tasas negativas. Chuta, perfecto. Pero después empezamos a ver, con información principalmente del Banco Central, que hay algunos mercados, como bien dijo Harold, interbancarios, pero que empiezan a afectar mercados de renta fija, pero de renta fija libre de riesgo, no de renta fija de empresa, renta fija libre de riesgo, donde ya se observan algunas pequeñas persistencias de tasa de interés negativa en plazos de incluso hasta 5 años. O sea, tampoco son tasas muy cortas. O sea, a través del tiempo incluso hay operaciones a 5 años que han presentado tasas de interés negativas. Todas esas aparecen explicadas gráficamente en el documento, por eso es un llamado a leerlo. Ahora, también debemos tener en cuenta que la misma coyuntura actual, pandemia, que es un evento reciente, naturalmente no está incluido dentro de la data del trabajo, probablemente haga repensar mucho más profundamente las políticas monetarias. O sea, lo que estábamos viendo hasta ese momento, cuando se escribió el documento a comienzos de año, es que la principal herramienta ha sido y era hasta ese momento la tasa de política monetaria, la principal herramienta de política macro. Hoy en día, pero a propósito de la pandemia, nos damos cuenta que el Banco Central está echando mano también a otras herramientas de provisión de liquidez, que son distintas a la de la tasa misma de política monetaria. Por eso es relevante lo que mencionaba Harold en la primera diapositiva, de que en la entrevista que se hizo recientemente al presidente del Banco Central, esa posible reflexión acerca de que quizás, tal vez, la tasa podría bajar, a propósito de la pandemia, es algo que yo creo es necesario de tener en cuenta cuando hagamos como esta invitación a reflexionar sobre el tema. Entonces, ese es el último punto que quería decirles, porque en definitiva el documento no tiene una conclusión, sino que más bien una propuesta y un llamado a empezar a pensar esto, porque aparentemente pudiese ser un fenómeno que va a tener una cierta persistencia en el tiempo. Eso. Muy bien, oye, agradecido a los tres, de los tres profesores por esta excelente presentación, más encima que estamos cumpliendo justo los tiempos y aprovechamos aquí de responder varias consultas. Gracias, ¿verdad?, a Camilo Moreno que consultó antes, también Rolando Castro. Primero, más de forma, ¿dónde encontrar estos artículos? Estos artículos, ¿verdad?, se encuentran en una página, como bien dice Murphy, justo que no van a encontrar ahora, porque se cayó, ¿verdad?, en estos minutos. Algo nos ha pasado en la Universidad de Chile durante el día. No sé si han notado los colegas ahí que parece que tuvimos algún problema de seguridad ahí, pero bueno, el tema está en que ya va a estar disponible para desde, que no quiero decirlo a lo presidenta, pero http www.contabilidadysistema.cl para que puedan ustedes descargar los artículos desde ahí. Quien me pregunta también por interno, físicamente, cómo lo podemos recibir, nosotros tenemos su email y les vamos a hacer llegar justamente una copia. Lo vamos a escribir, a ver si me dan un segundo, pero www.contabilidadysistemas.cl. Lo voy a escribir. Por mientras, y luego lo escribo para que puedan seguir. Dos preguntas que estaban, me imagino que una para Gino y otra para Giovanni Malatesta y Harold Contreras. En la que están escribiendo aquí para Gino, nos dicen: en el caso americano se han visto restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, para las stock options o estas opciones sobre acciones para la compensación ejecutivo. Ese tipo de medida efectivamente existe, va bien encaminada, apunta en la dirección de mitigar los riesgos. ¿Algo parecido existe aquí en Chile? Y les dejo desde ya la segunda pregunta, Giovanni, que dice: ¿y cómo se explica las bajas tasas que hace el central, pero que no llegan a los bancos?
no sé si está directamente relacionado con lo que ustedes estaban viendo, pero claro, preocupa esto de que no siempre las tasas que van bajando llegan después a la gente, quizás llegan a los bancos, pero no llega a la gente. No sé si Gino se entendió la pregunta. Muchas gracias ahí a los que escribían. Pueden hacerlo a través de la línea abierta o privadamente, como ustedes deseen. Perfecto. Bueno, de hecho, pues, de eso trabajamos en un proyecto que un poco trataba de responder precisamente esa pregunta, ¿no es cierto? Hasta dónde, si bien uno decía, los esquemas de compensación pueden ser esta suerte de espada de doble filo, porque por un lado van a apuntar a alinear a la gerencia con el directorio, pero por otro lado pueden generar este efecto adverso. Entonces ahí, en este otro artículo, lo que nosotros exploramos, qué alternativas hay, ¿ya? Y lo hacemos desde un punto de vista óptimo, mostramos de que en realidad no es buena idea eliminar completamente estos esquemas, sino más bien lo que hay que hacer es morigerar en parte el efecto colateral que generan, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, puede ser buena idea seguir pagando un bono, pero probablemente las metas que hay que colocar no pueden ser tan exigentes, ni tampoco el premio tiene que ser tan alto, ¿ya? O sea, técnicamente diríamos que el grado de convexidad, digamos, de estos instrumentos es ser menor, ¿ya? Y eso es lo que precisamente discutimos teóricamente. Ahora, después vamos a la evidencia para ver qué hay de eso. Y curiosamente, después de todos estos escándalos que conversamos, por ejemplo, en el caso americano, se ha observado una reducción en el uso de este tipo de esquemas, ¿ya? De hecho, los estudios muestran una menor sensibilidad desempeño en los esquemas de incentivos. Y nosotros lo atribuimos en el artículo a tratar de evitar precisamente este problema de la manipulación contable. Entonces ha sido como una especie de equilibrio natural, digamos, que se genera en el mercado. Pero también en ese artículo discutimos la posibilidad de que el gobierno o el Estado, ¿no es cierto?, pueda regular estas compensaciones. Y la verdad es que ahí es más delicado. Hubo, digamos, iniciativas luego de la crisis subprime en Estados Unidos y en la misma Unión Europea, porque como hubo salvatajes de empresas, un poco lo que se está discutiendo hoy día, ¿no es cierto? En su momento, salvatajes de empresas en donde el Estado se hizo, comillas, accionista de algunas empresas emblemáticas en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una fuerte presión del poder político para regular las remuneraciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un artículo, discutimos hasta dónde puede ser bueno la posibilidad de establecer un techo a los bonos, un cap, ¿ya? Y mostramos de que en teoría puede ser positivo, ¿ya? En teoría puede ser positivo, puede preservar la cara buena, digamos, de estos esquemas y mitigar la cara mala. Pero el problema ahí es de información. ¿Ya? Es lo que dicen los gringos, ¿no? O sea, no es una política que tenga una sola talla, que a todos les quede bien, porque tú necesitas información muy específica a nivel de cada industria, porque hay diferentes elementos que pueden influir en el diseño óptimo de estos esquemas. Entonces, en teoría, un instrumento que apunte a limitar este pago de este tipo de esquemas podría ser bueno, pero hay un tema de información que habría que explorar más. ¿Ya? Eso que te puedo decir. Aprovecho el espacio para un poco tirar esta idea de lo que comentaban acá Harold y Giovanni, ¿no? Como una reflexión, así, a lo que sale de la guata, acordándome, digamos, de mis cursos de macroeconomía, de estos modelos de KPM, ¿no es cierto?, en consumo. Y es claro, la definición ahí de una tasa de interés es básicamente el precio que relaciona el consumo presente y el consumo futuro, ¿ya? Entonces uno tiende a pensar que la tasa de interés es positiva porque la gente es impaciente y siempre prefiere consumir hoy en vez de consumir mañana, ¿ya? Entonces, entre comillas, hay que penalizar el consumo presente e incentivar el consumo futuro, ¿ya? Ahora, una tasa negativa implicaría, así, lo que se me sale, ¿no? Es que probablemente la gente prefiere consumir en el futuro más que consumir en el presente, y lo podría yo atribuir a que no estamos hablando de riesgo, porque el riesgo es capturado a través de una tasa de interés positiva, sino estamos hablando de un fenómeno que en economía conductual se estudia, que es la ambigüedad. La ambigüedad es cuando tú no sabes cuál es la distribución de probabilidades que está detrás de escenarios, ¿ya?, distintos. Porque cuando hay incertidumbre o riesgo, tú lo puedes modelizar con una cierta... Cada estado de naturaleza le asignas una probabilidad. Pero acá
o no sabes todos los escenarios, o no sabes cómo se distribuyen esas probabilidades. Entonces, cuando hay este fenómeno de ambigüedad, probablemente, un poco lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Se frena la inversión, se frena el consumo presente, y más bien habría que, entre comillas, motivar el consumo presente a través de una tasa de interés negativa y desincentivar el consumo futuro. Ya, es una idea así tirada de la guata, pero sería bonito explorarla, digamos. Ahí podríamos hacer un paper entre los tres. Sí. Parece que está surtiendo efecto la invitación a la reflexión, porque Justamente. parece que bastó convencionar el tema y se prenden las emociones, porque en definitiva es un llamado el tema a pensar. Las tasas de interés tienen varias aristas. Esa es claro, probablemente, Gino, la conceptualización más importante microeconómica de la tasa. La tasa de interés. Y el punto es que, claro, esa comprensión microeconómica también está muy bien engarzada con la macroeconomía, pero el punto es que se generan estas otras externalidades que también, o sea, básicamente lo conversamos muchas veces con Harold, es que, ok, se persigue un objetivo, pero esto tiene un costo. Y ese costo tal vez son estas externalidades que se ven, por ejemplo, en el documento muy interesante que está mencionado en el artículo en la revista, que también los llamo a verlo con interés, que es un artículo del Banco Central Europeo, que cuantifica, creemos nosotros con Harold, bastante bien estas externalidades. Entonces, al final, la decisión es multivariada. Entonces, es por una parte la tasa en la que consumes hoy, mañana, es también una medida de riesgo, es también a la tasa en que podrían endeudarse ciertas empresas. Entonces, cuesta administrar todas esas variables. Así que por eso creo que está funcionando bien el llamado a reflexionar. Así que eso, no sé si iba a decir tú algo, Harold, antes de contestar la pregunta. Iba a decir sobre lo mismo que ese es yo creo que el gran problema, porque efectivamente lo que se trata o busca como en esa política monetaria es que A implica B, pero resulta que entre A y B hay un montón de cosas que pasan y que efectivamente es lo que sucede un poquito con las tasas. Es decir, fondo desincentivar el ahorro, se busca con las tasas negativas, pero ha pasado lo que mencionábamos antes con Giovanni, que en el fondo incluso los bancos, que la idea es que inyecten más liquidez al mercado, resulta que prestan menos plata porque tienen que absorber estos costos. Es un poco de lo poco que se ha estudiado del fenómeno. Un poco para contestar la pregunta que nos hicieron, si es que en el fondo, ¿por qué estas bajas sistemáticas de tasa de política monetaria no se traspasan a las personas o a las empresas? Eso es lo que yo entiendo de la pregunta, ¿no? Claro, efectivamente no se ve ese traspaso tan inmediato y tan directo, principalmente porque los bancos tienen como un piso de tasa de interés en la cual definir como la base, digamos, que mucho tiene que ver con esta tasa de política monetaria, pero de ahí en adelante ellos evalúan riesgo de los clientes, básicamente. Y ahí es donde viene toda esta diferencia entre que probablemente bajen las tasas, pero ellos también tienen que hacer una medición de riesgo de pago, digamos, del cliente o del deudor. Y sobre todo en estas condiciones en las que estamos hoy en día, de la pandemia, del estallido social pasado, aunque los niveles de las tasas de interés estén muy bajos, sin embargo, hay mucho problema también en el sentido de que mucha gente no está pudiendo o no tiene los ingresos necesarios para poder quizás cumplir con su obligación. Eso hace que efectivamente al final se haga esta compensación de riesgo, digamos, y se le termine igual cobrando una tasa más alta. ¿Sí? No sé si Giovanni querías tú agregar algo por ahí. De hecho, yo había pensado en dos líneas de respuesta. Una era esa, la que tú mencionas, Harold, que es súper importante en términos teóricos. Yo quería solamente hacer una precisión más bien práctica, que cuando nos referimos a tasa de política monetaria, esa tasa de política monetaria que fija el Banco Central primero es una tasa de referencia, no hay una fijación de una tasa, es una tasa de referencia para un mercado. Entonces, finalmente, igual está la dinámica del mercado en la tasa que finalmente resulta. O sea, ese es un benchmark, una referencia de un mercado que además es un mercado bien particular, porque es un mercado de muy corto plazo, es un mercado a un día. Entonces, los créditos son a plazos más largos, a muchos años algunos, y además incorporan todos estos otros elementos que dice Harold. Entonces, el traspaso desde la tasa de política monetaria hasta el consumidor final es una cadena de muchos eslabones.
muchos eslabones. Entonces, el foco acá está puesto en el primer eslabón, que es esta tasa de muy corto plazo a un día. Entonces, faltan muchos eslabones en la cadena para que esa tasa se termine materializando el efecto deseado. Eso quería decir. Oye, muy bien. La verdad, voy a tener que seguir abusando si les parece, porque tengo varias preguntas que están aquí en el chat. Algunas ya me dirán ustedes, ya veo que parece que este tema no solo los apasiona, sino que los integra. Ya se ve que va a haber investigación. Varias preguntas. Muchas gracias, Jimena Piedra. Aprovecho, ¿verdad?, de saludar Jaime Ale, que también aprovecho de saludar, Miguel Suárez. Aquí me dicen primero, Jorge Salinas, voy a hacer tu pregunta al último, por el contexto. Entonces, Miguel Suárez pregunta, un ejemplo referente a la tasa negativa, podríamos verlo en la actualidad. Y me hace esta pregunta, por ejemplo, con los créditos FOGAPE por COVID-19, ahí vean ustedes si es que efectivamente pueden aproximar de alguna manera a dar una respuesta. Y Jaime Ale pregunta, cuando se habla de tasas negativas, ¿se considera que los precios de los activos están cayendo de manera sistémica? No, a ver, yo creo que eso último no es lo que creemos pudiera ser una interpretación inmediata, digamos. O sea, de hecho tampoco tenemos una respuesta de qué es lo que implica, digamos. O sea, el punto que nosotros queremos levantar, quizás después cuando se termine generando más investigación podemos decir que ese puede ser un efecto. O sea, lo que hacemos nosotros en el trabajo es solamente decir, oye, mira, si esta situación fuese persistente en el tiempo, a priori uno podría pensar que un buen punto, los valores económicos podrían tener algún tipo de afectación, porque al final el valor económico de cualquier bien es el valor actual de lo que se espera recibir por él. Entonces, si estamos con tasas de interés negativas, naturalmente tendría que afectarse los valores económicos, pero eso es algo que no tenemos una respuesta y es ese mismo llamado a evaluarlo. ¿Qué implicaría la persistencia de esto? No podemos descartar esa situación, pero no podemos decir que sí va a ocurrir, digamos. Y la primera pregunta, perdón, no sé si... ¿Sí? los créditos FOGAP y todo eso, es que ahí está, yo creo, un poco contestado con la respuesta anterior, porque hay una distancia muy grande entre esta tasa de política monetaria, que como digo, es una tasa de muy corto plazo, es a un día, para un tipo de operación muy particular, que es una operación particular entre bancos. Entonces, la cadena completa de efectos hasta llegar a cualquier consumidor es muy larga, digamos, sea un crédito FOGAPE, sea un crédito de consumo, sea un crédito hipotecario, la cadena es muy larga, por eso este es un mercado bastante especializado y además una salvedad que la diferencia de Chile respecto de las menciones que hacemos en el artículo a Europa, es que en Europa hubo una fijación de tasa negativa, o sea, se fijó como referencia una tasa negativa. En Chile eso no ha ocurrido. La tasa que está fijada por el Banco Central es una tasa positiva, muy pequeña, pero positiva. Lo que pasa es que cuando a esa tasa de interés, nosotros además tenemos un mercado de interés, le restamos la inflación, llegamos a una tasa de interés real que en algunas situaciones muy particulares y muy específicas ha sido negativa. Entonces, no es que exista una generalidad de tasas negativas, no es que el Banco Central haya fijado tasas negativas, no. Lo que nosotros mencionábamos es que en Europa ha ocurrido eso, que se han fijado tasas negativas, con los objetivos que ya mencionó Harold. Y acá ha habido eventos puntuales, como por ejemplo aquel que mencionó Harold en un día X del año pasado, que no me recuerdo, creo que era septiembre o agosto, fue un evento puntual. Entonces son algunas luces de que ocurre. No es que aquí esté habiendo tasas negativas así de manera generalizada. El punto es que vemos este efecto en Europa como un resultado de años de procesos que se inician, como bien dijo Harold, a partir de la crisis subprime, y sentimos que a poco esos efectos fueron llegando y hay unas pequeñas luces, y ante esas pequeñas luces hacemos el llamado como a pensar qué puede implicar, qué consecuencias puede tener, etc. Solo una apreciación para que se entienda un poco esto, como bien dice Giovanni, esta distancia entre la tasa política monetaria y las tasas que los bancos nos cobran a todos, como personas, como también empresas también. No sé si ustedes han escuchado que muchas veces los bancos, si uno entra a preguntarle un poquito más a los bancos sobre las tasas y uno ve que, oye, están todas las tasas súper bajas, ¿por qué mi tasa no baja?
la típica respuesta del ejecutivo comercial, no, es que el costo de fondeo no ha cambiado mucho. Entonces, lo que uno ha visto, y esto es por experiencia propia, es que generalmente las bajas de tasa que se ven en el Banco Central y cuando ya las tasas están muy bajas, hacen que ese costo de fondeo, que tiene que ser como la referencia, el mínimo que el banco cobra, desde el piso del banco cobra por un crédito, tiene una cierta correlación con las tasas de política monetaria. Cuando las tasas están muy bajas, generalmente el costo de fondeo de los bancos baja. ¿Y eso por qué? Porque, como bien dice Giovanni, la tasa de política monetaria se pasa hacia los bancos. Y esas tasas son las que usan los bancos para prestarse plata. Con una tasa de interés negativa, y eso quizás para que se entienda, es que el banco que quiera ahorrar plata en otro banco le va a costar, básicamente. No puede, porque va a tener que pagarle al otro banco por ahorrar plata. ¿Sí? Y eso hace que el costo de ese banco sea mayor. ¿Sí? Entonces, el costo de fondeo es importante y en general, cuando hay bajas sustanciales de tasas en política monetaria, se tiende a ver también una baja en el costo de fondeo, pero eso no implica que cada cliente tenga su nivel de riesgo y por ende la tasa igual termine siendo alta, digamos, si es que es un cliente muy riesgoso. Pero ojo, nuevamente a costo me parece reiterativo. Lo que menciona Harold de que un banco debería pagarle a otro nuevamente es en aquellos mercados en que la tasa de instancia ha sido fijada negativa, que no es el caso de Chile. O sea, No es todo el esto caso que de Chile, menciona no es Harold el caso de es Chile. la referencia de lo que ha ocurrido en los otros mercados donde esto ha ocurrido. Y en Chile no es así. Por eso mencionaba Harold al comienzo este límite mínimo técnico del 0,5. O sea, esto no es este fenómeno que el que dice Harold es el que nosotros evidenciamos ha ocurrido en otros mercados y es el que nos llama a pensar qué podría ocurrir si es que un fenómeno así comenzara a ocurrir en Chile. Y como digo, la tasa política monetaria hoy en día es de 0,5, no es negativa. Oye, muy bien, aprovechemos, decía, ¿verdad? Que quedaban varios, ya se van sumando preguntas, van a ser las últimas dos, lo siento, oye, tenemos un compromiso con que sea máximo 1 hora para el bien de todos. Jimena Piedra hace la pregunta, hablando de pensiones, ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería el efecto si es que hubiese? Gino. No es mi tema. Me imagino que está hablando de la tasa de interés negativa. No es mi tema, no lo he pensado para nada. Yo creo que paso la pelota. Giovanni, Yo creo que lo dejaron ustedes. Traté de que tuvieran unos segundos ahí para pensar. Mira, es que mira, es difícil, porque las relaciones son multifactoriales, son muchas variables que se conjugan, mercados de largo plazo, etcétera, etcétera. Lo que podemos ver es que, como mencionó Harold, desde la crisis subprime en adelante, en los mercados globales ha habido una abundancia de liquidez. O sea, los bancos centrales del mundo han entregado liquidez a los mercados y eso ha hecho que bajen las tasas de interés y desde ese proceso en adelante se ha iniciado un proceso, perdón, valga la redundancia, de disminuciones de rentabilidades a nivel global. Digamos, yo creo que es ese el fenómeno que habría que empezar a investigar para temas de pensiones, no nuevamente de un mercado de corto plazo a un día muy reducido. O sea, es muy largo el camino que hay desde este mercado interbancario a un día hasta el mercado de las inversiones de 20 años, 30 años, no sé si me explico. O sea, es muy largo el camino como para pensar cuál es el efecto inmediato, que probablemente no exista un efecto inmediato, porque en ese camino van a entrar a conjugarse muchas variables. Entonces, yo creo que no hay una respuesta. La pregunta es válida, pero yo creo que no hay una respuesta taxativa. Decir, mira, este fenómeno puede generar este efecto. No, porque aquí la realidad es lo suficientemente compleja como para que las causalidades no sean uno a uno. Digamos. No sé si me explico. Muy bien, muy bien. Oye, agradecido. Voy a dejar esta última parte con un comentario, Jorge Salini, y termina con una pregunta y me van a entender, ¿verdad? Y que
te pido, Harold Contreras, a ver si nos puedes ayudar tú a responderlo. Entonces nos dice así, oye, excelentes temas, sin duda buscaré los artículos para leerlos, www.contabilidadysistemas.cl. Muchas gracias por la iniciativa, para reunirnos, para dar una rápida mirada de los tópicos, bastante rápido, ¿verdad? Oye, les mentí, de hecho, a los panelistas, les dije yo 10 minutos nada más que les voy a tomar de su tiempo y los tengo una hora aquí. Estos temas, dice Harold Contreras, ¿me entiendes ahora por qué? A ver si nos puedes contestar tú, dentro de este Centro de Investigación en Información Financiera. Dan para un seminario en línea, para que todos podamos aprender y profundizar más de cada uno de ellos. Lo harán en un futuro cercano, ¿se entiende ahora? Y que nos comentes quizás estos temas, ustedes, ¿verdad?, que lo están presentando en el centro con sus investigaciones para descargar, quizás lo están trabajando en el propio máster de contabilidad y finanzas que tienen, ¿verdad?, con la idea de poder tratar estos temas. Sí, mira, buena pregunta. Y yo creo que también es una invitación para nosotros hacer algo así. No lo habíamos pensado, así que una buena idea, Jorge, te agradezco. En el centro de investigación lo que hasta ahora tenemos son proyectos, básicamente, y también investigaciones que realizamos y que están todas en la página web del centro, que ustedes pueden acceder a la página del departamento, del DCS, de nuestro departamento, y de ahí irse a la página del centro y ver un poco nuestro trabajo y lo que hemos estado haciendo. También estos temas los tocamos sí, efectivamente, en el Magíster de Contabilidad. Giovanni y yo hacemos un curso que se llama Análisis Financiero y realmente yo creo que el espíritu de ese curso y del Magíster también, para invitarlo a los que estén interesados también en hacer este Magíster, es que es un poco preguntarse, salir un poquito de la contabilidad así, tal como la entendemos desde la universidad, es decir, hacemos registros contables y nos preocupamos de hacer gestión contable. Nos tratamos de preguntar también cómo variables como esta, variables exógenas a la empresa, pueden terminar afectando también la información financiera de las empresas. Y con Giovanni, en particular en este curso de análisis financiero, constantemente nos estamos haciendo este tipo de preguntas y por ende ahí se arma un ambiente bastante enriquecedor con los alumnos de pimponeo, digamos, de temas, porque como siempre decimos con Giovanni en el curso, esto no es receta. A implica B, no necesariamente siempre es así. Hay un montón de factores que pueden terminar afectando las cosas y por ende es enriquecedor el mismo proceso de aprendizaje, digamos, y que todos básicamente vayamos construyendo conclusiones. Así que gracias Jorge por la pregunta y la invitación. Muy bien. Oye, agradecer Harold Contreras, Gino Loyola, Giovanni Malatesta, felicitaciones nuevamente la contribución fantástica que pudieron aportar y el día, ¿verdad? Ya les va a llegar ese reconocimiento de la Facultad de Economía y Negocio, hubiera sido fantástico que llegara hoy, pero en los próximos días va a llegar. Así que un abrazo grande a cada uno de ustedes, a todos quienes nos acompañaron, tuvimos más de 37 personas, ¿verdad?, acompañándonos, nada más que agradecerles y bueno, estar atentos a todas las actividades que vamos a desarrollar. Muchas gracias, un abrazo muy grande para todos, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, chao, Gracias, muchachos. gracias, que estén Hasta muy luego. bien. Gracias a todos.